el día de hoy empezamos la unidad 3. Yo soy su docente, Rosalvira Cedillo Villar. Les dejo mi correo rcedillovillar.instituto de estudios superior rosario castellanos@gmail.com. Este es el curso de teoría económica. Este curso abarca de octubre a diciembre del 2022. Lo empezamos el 31 de octubre y lo debemos concluir el 22 de diciembre. Estamos en la unidad 3. La unidad 3, digamos, empieza el día 18 y concluye el día 27. Idealmente ustedes tendrían que realizar las actividades desde el 18 hasta el 27 de noviembre. Entonces la entrega a tiempo, digamos, se considera el 26 de noviembre. Recuerden que en mi caso no hay entregas extemporáneas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden entregar en cualquier momento del curso, del 31 de octubre al 22 de diciembre, aunque yo les recomiendo que no entreguen el 22, sino al menos el 20 de diciembre para que me den oportunidad de calificar pues todos los materiales que entregaron, ¿no? Entonces solamente les pido que pues me entreguen o me manden un correo, mejor dicho, me manden un correo avisándome, notificándome que pues están entregando tarde, ¿no? Por nuestra tercera reunión sincrónica. ¿Cómo se llama? Pues vamos a ver de qué va, ¿no? La unidad 3. La unidad 3 se divide en dos actividades. Una es el foro de reforzamiento y la otra es la experiencia de aprendizaje. En el foro de reforzamiento nosotros estamos, digamos, revisando el Estado y las empresas farmacéuticas en la producción nacional de medicinas, vacunas, insumos médicos, la función del mercado y la regulación. Lo que se pretende que conozcan ustedes, tenemos tres agentes básicamente en la economía, digamos el gobierno, las empresas y las familias, y al interior de las familias pues los individuos, ¿no? Entonces, cómo estos tres agentes económicos afectan lo que sería la ley de la oferta y la demanda. Entonces, lo que vamos a reforzar en el foro es comprender cómo es que funciona esta ley de oferta y demanda, y donde participan de manera diferenciada pues nuestros tres agentes económicos, que es el gobierno, las empresas y las familias, y digamos en esta parte dentro de las familias pues los individuos, ¿no? Entonces el propósito de esta unidad es explicar la manera en que la oferta y la demanda determinan los precios y explican las crisis de las farmacéuticas. Recuerden que a lo largo de nuestro curso tenemos el problema prototípico y el incidente crítico. El problema prototípico gira en torno a la pandemia por COVID-19. Entonces, todas nuestras actividades, tanto en el foro de reforzamiento como en las experiencias de aprendizaje, van a estar vinculadas tanto con el incidente crítico como el problema prototípico. Entonces, ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? Digamos que la ley de la oferta y de la demanda solamente señala que vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces tenemos a las empresas que se encargan de la producción de jitomate, ¿no? Entonces, un agente económico que es una empresa, no sé si han visto en el supermercado que hay una empresa que se llama Dricoli. Dricoli es una de las principales exportadoras de productos agrícolas de México. La sede se encuentra en Sinaloa. Entonces esta empresa pues produce digamos jitomates, ¿no? Entonces Dricole, que es un agente económico, que es una empresa, tiene cierta cantidad, cierto stock de jitomates que produce de manera diaria, ¿no? Entonces esta producción se tiene en función de la compra de los jitomates en el mercado, ¿no? Entonces la oferta, que es la producción de jitomates, pues es la oferta, ¿no? Y la demanda pues es cuántos jitomates demanda la población que le compra a esta empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos dos agentes. Por una parte,
la oferta, que sería la empresa, en específico la producción de jitomates, y la demanda, que serían, está en los hogares, que es cuántos kilos de jitomate compra un hogar, y en específico dentro del hogar, pues la persona que hace la despensa, ¿no? Entonces, esa persona va al mercado, puede ser el mercadito más cercano de su colonia o puede ser el supermercado, y compra determinados jitomates. Si agregamos todas las personas que compran jitomates en el país, pues tenemos esa demanda a nivel macro, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que se afecte la producción de jitomates? Pues los economistas dirían que hay una relación entre oferta y demanda, es decir, si se aumenta el número de consumidores que requieren ese bien o servicio, pues entonces las personas de la empresa de jitomates pues van a aumentar su producción de jitomates. Sin embargo, esto no es tan así. Hay condiciones, por ejemplo, imagínense que en Sinaloa llega un huracán o llega una helada, y entonces disminuye la producción de jitomates, pues automáticamente esa disminución de la producción de jitomates va a disminuir dos cosas, tanto la cantidad de jitomates disponibles en el mercado, como va a aumentar el precio de los jitomates, ¿no? Entonces, si por algún motivo se disminuye la producción de jitomates, va a disminuir la cantidad de jitomates disponibles en el mercado, y entonces va a aumentar el precio de los jitomates. Si por algún motivo, imagínense que este año las plantas de jitomate pues fueron súper productivas, o sea, las plantitas es la plantita sembrada en el campo, ¿no? Fueron súper productivas, y entonces tenemos más jitomates, y si no se venden esos jitomates, pues se van a echar a perder, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos más producción de jitomates que nuestra demanda? Pues entonces las empresas van a tomar la decisión de abaratar el costo de los jitomates, porque hay más jitomates y entonces todos se tienen que vender. Entonces disminuye el precio de ese producto, en este caso los jitomates, pero puede ser cualquier producto, cualquier bien o servicio, ¿no? Entonces nos van a decir que existe una relación inversa. ¿Qué quiere decir con esa relación inversa? Si yo tengo más producto y el producto es mayor que la demanda, o sea, la cantidad de producto, ¿no? Es mayor que la demanda, pues entonces el precio del bien desciende. Si yo tengo menor cantidad de producto y la demanda, digamos, una menor cantidad, una menor producción de determinado bien, o sea, jitomates, libretas, digamos, autos, ¿no? Y digamos, la oferta es chiquita, es pequeña, y este bien o servicio es requerido en exceso por una gran cantidad de personas, pues entonces el precio del producto se incrementa, ¿no? Entonces ustedes lo notaron, pero el precio de las computadoras incrementó durante la pandemia. Entonces lo mismo pasó con los insumos médicos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden que reflexionemos en este foro, ¿no? ¿Qué pasó con el precio de las vacunas cuando estas vacunas, digamos, no se producían porque no había suficiente, o sea, las vacunas se crearon durante la pandemia? Esto hizo que fueran un bien altamente valioso, y pues incrementó el precio de las vacunas. Lo mismo pasó con los cubrebocas, con los insumos médicos, y bueno, entonces ahí podemos observar de manera práctica que la escasez de un bien o servicio ofertado en el mercado pues afecta el precio, ¿no? Si es escaso, pues va a aumentar el precio. Si abunda en el mercado ese bien, esa mercancía, bien o servicio, pues se abarata, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de que la cantidad, a mayor cantidad, menor precio, a menor cantidad, mayor precio, ¿va?
¿Alguna duda hasta aquí sobre qué es la ley de la oferta y la demanda? No, maestra. No, maestra. Ok, Ninguna problema. Todo bien. va, sale. Entonces, eh, déjenme otra vez regreso a la presentación. Intenté como ponerles varios ejemplos, pero todo esto que les estoy contando pues está en el texto de microeconomía, capítulos 3, 4 y 10, y después les piden que revisen un video que se llama Grandes Farmacéuticas, donde les habla sobre el papel de las grandes farmacéuticas, de las empresas, o sea, llámese Pfizer, bueno, Pfizer es como una de las famosas, ¿no? AstraZeneca también, y cómo pues estas grandes corporaciones pues tienen poder, eh, y digamos también afecta esto tanto la oferta y la demanda de los insumos médicos, ¿vale? Entonces les dicen, revisa con cuidado el video sobre el poder de las farmacéuticas, sintetiza los puntos más importantes, es decir, que tome notas del video y formula una explicación sobre el poder de las empresas y cómo funciona a partir de las consideraciones económicas. Es decir, que ustedes analicen, observen a las farmacéuticas como agentes económicos, como empresas, y entonces vean cómo estas empresas pues tienen cierto poder en términos de la ley de la oferta y la demanda, es decir, nos descubren la enfermedad de VIH-Sida, no saben que esta enfermedad existía, ¿no? Entonces el tratamiento de las personas con VIH es muy caro, ¿no? Entonces solamente algunas farmacéuticas al inicio pues producían los retrovirales, ¿no? De hecho una vacuna que es la de Pfizer pues se descubre justamente a partir de que empezaron a crear vacunas para el VIH, que son esta vacuna por ARN mensajero, pues se descubre justamente en el contexto del combate contra el VIH. Entonces, para ustedes tienen que gastar una gran cantidad de recursos pues en investigación, ¿no? En investigación porque algunas cosas funcionan y no funcionan. Pero ¿qué pasa si ustedes son los dueños de esa empresa? Esa vacuna de ARN mensajero pues lleva años en producirse, o sea, desde los años 80 se viene investigando sobre cómo generar vacunas para el VIH, y entonces pues se han gastado millones en investigación, pero ustedes en ese momento, digamos estamos en el papel de Pfizer, son la única empresa capaz de producir esa vacuna. ¿Ustedes creen que esa vacuna sería barata? Cuando pues obviamente apenas se está produciendo y tal vez pasemos de tener una vacuna, después un conjunto de vacunas que van a ser llevadas a testeo es a pruebas, después de ser validadas esas vacunas y pasadas una certificación, pues entonces se va a producir digamos en una primera planta una serie de estas vacunas, y ustedes ya conocen la historia porque saben que se dio prioridad a algunos países como fue Alemania y Estados Unidos, porque digamos que se decidió que estos dos países tuvieran acceso prioritario a las vacunas, y posteriormente pues estas vacunas se distribuyeron al resto del mundo, y digamos al resto del mundo que tenía la posibilidad de pagarlas. Entonces pues esto que pasó se puede analizar justamente con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La disponibilidad de vacunas es escasa y entonces el precio de las vacunas se incrementa. Entre mayor sea la disponibilidad, más alta sea la producción, pues obviamente que va a haber un abaratamiento del precio. Pero si no tenemos competencia, ¿no? Si no hubiera otras empresas como puede ser AstraZeneca o puede ser también digamos Pfizer u otras farmacéuticas, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Rusia no hubiera generado su vacuna al mismo tiempo que China y al mismo tiempo que Inglaterra? Pues entonces el precio de las vacunas de solamente una compañía, ya que sería un monopolio, pues haría que el precio
incrementara de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que nos invita a reflexionar en este foro, ¿no? Entonces, básicamente ustedes tienen que contestar la pregunta: ¿cómo se determina la oferta y la demanda de los bienes farmacéuticos? Explica la intervención del Estado en esta industria. Es decir, hasta este momento nosotros solamente hablamos de qué pasaba con las empresas, pero ¿cuál fue el papel del Estado en específico en, yo les dije, ¿no? Les hablé de 3 estados: el mexicano, el estado alemán y el estado de Estados Unidos. Entonces, cuando tienen una empresa, en este caso Pfizer, deciden hacer una vacuna de manera conjunta, Estados Unidos y Alemania, y también deciden que la población de estos países va a tener acceso prioritario, es decir, las primeras vacunas que se produjeron en Alemania pues fueron llevadas o transportadas a estos países. Entonces, ¿eso qué significa? Que hubo una intervención estatal, ¿no? Les dijeron, ¿saben qué? Nosotros, para que ustedes puedan desarrollar su patente en nuestros territorios, vamos a tener acceso prioritario. Eso no quiere decir que no vamos a pagar las vacunas. El Estado, tanto de Alemania como de Estados Unidos, pagaron las vacunas a las farmacéuticas. Las pagaron con un precio un poco menor, y también esa población pues recibió la vacuna de manera anticipada. ¿Qué pasó con el caso de México? México gestionó diferentes compras a los diferentes proveedores de vacunas, y entonces dijo, bueno, para que yo tenga acceso tengo que firmar convenios, y entonces compró stocks de vacunas en grandes cantidades. Al comprar stocks de vacunas en grandes cantidades, pues garantizó un precio digamos menor, aunque digamos no tan bajo como lo fue en Estados Unidos o en Alemania. Y entonces, al asegurar la compra de estas vacunas como Estado, también aseguró el abastecimiento o el acceso universal de su población a estas vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Pues el Estado se encarga de regular los desbalances en el mercado. Es decir, si cada uno de los individuos mexicanos hubiera querido comprar estas vacunas de forma individual, pues simplemente hubiera sido casi imposible, ¿no? Porque tal vez no todas las personas del país tendrían los recursos suficientes para comprar una vacuna a precio de mercado, ¿no? Entonces, esto es lo que se nos pide que reflexionemos y que ustedes plasmen en su foro. Les recuerdo solamente los criterios de evaluación, que deben de ser claros, que deben de tener una estructura argumentativa, que deben de ser ideas concretas pero bien desarrolladas, que deben tener una introducción, un desarrollo, conclusiones y bibliografía, que demuestren sus habilidades de investigación, es decir, tienen que usar fuentes de información confiable, adecuadamente referidas, y pues conocer su rúbrica de evaluación, ¿no? Después, en la experiencia de aprendizaje, les pide que chequen el texto de Michael Parkin y Eduardo Loria, Microeconomía, los capítulos 3, 4 y 10, de la página 57 a la 106 y de la 227 a la 250, y que revisen las estadísticas de INEGI sobre las estadísticas a propósito de la industria farmacéutica en México, que también vean la cápsula de industria farmacéutica mexicana en cifras, y que contesten las dos preguntas que les planteo acá, ¿no? ¿Cuáles son las causas de escasez de insumos médicos y medicinas? ¿Este es un problema de oferta o de demanda? Entonces, con esto pueden ustedes hacer una infografía o un mapa mental. Si deciden hacer un mapa mental, recuerden que debe de ir ilustrado, ¿no? Porque es una de las características y de los criterios de evaluación. Entonces, materiales solamente les voy a repasar. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Acá. Y también se les pide que realicen una pequeña conclusión.
Esto ahorita lo vamos a utilizar para que ustedes corrijan este texto que aquí tenemos y les sirva para... Bueno, entiendo que en México se producían y en Argentina se envasaban. Exactamente. Entonces, eso que solamente podemos eh, leer, bueno, ellos nos aportaban un insumo médico, bueno, un insumo de Argentina que solamente lo tenían en Argentina, ¿no? Eh, en dentro de lo que es Centroamérica y Sudamérica, pues México tiene una gran capacidad instalada, es decir, varias farmacéuticas tienen su sede aquí en México, ¿no? Entonces, México tuvo la capacidad de convertirse en productor de las vacunas y de México se distribuyeron a otros países. Entonces, incluso uno de los acuerdos a los que se llegó dentro de la Cancillería es dijeron, ¿saben qué? Nosotros tenemos digamos, empresa que se encuentra en condiciones de recibir el insumo, digamos, de la vacuna CanSino y entonces vamos a hacer los testeos en una población, o sea, México participó como país que estaba, digamos, dentro de las pruebas de esta certificación para la vacuna CanSino y entonces eso hizo que la vacuna CanSino la produjeran ciertas industrias farmacéuticas en México, se mandó el insumo desde China y entonces aquí en México pues obviamente se desarrolló, se envasó y se llevaron a cabo las pruebas médicas. Entonces eso hizo que pues nosotros tuviéramos también acceso prioritario a las vacunas. Esto no ocurrió así en todos los países y esto es porque México tenía la posibilidad de tener capacidad instalada de estas industrias, es decir, aquí en México se producen, digamos, medicamentos de diferentes farmacéuticas transnacionales. Entonces, esto es lo que nos dan, por eso es importante leer este documento, ¿no? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, dentro de las principales actividades económicas, pues la industria farmacéutica, fabricación de preparación de farmacéuticas, tienen 2.1, ¿no? Digamos, la refinación de petróleo en México, pues es la más importante. Después la fabricación de automóviles, esta es la aportación al Producto Interno Bruto, ¿vale? Entonces, acá vienen muchos datos que ustedes tienen que revisar y con base en esto, pues ustedes están obteniendo evidencia de cómo funciona la industria farmacéutica en el país. Una vez que revisen estos datos, pues tienen fuentes de información confiables con base en las cuales ustedes pueden escribir su pequeño parrafito, ¿vale? Es importante que cada que realicen ustedes una actividad, pues revisen la rúbrica, ¿no? Porque a veces me dicen, oiga profesora, pero ¿por qué me puso esa calificación? Pues nosotros solamente nos apegamos a la rúbrica, ¿va? Si les falta que sea claridad en sus exposiciones, es decir, que un poco tenga problemas de redacción, que no se entiendan las ideas, pues entonces nosotros no podemos calificar sobre 100. Si ustedes tienen unas referencias incompletas en sus fuentes de información, pues eso quiere decir que no están realizando adecuadamente su búsqueda de información. Si tenemos que citan y refieren fuentes que no son confiables, pues esto también demerita esto. Si ustedes no utilizan, digamos, imágenes propias, o sea, si estamos hablando de la industria farmacéutica y ustedes me ponen una imagen de los jitomates, ¿no? Pues tampoco está relacionado con el tema. Entonces ahí su dominio del tema pues no es tan adecuado, ¿no? En la experiencia de aprendizaje, ¿va? En el foro, pues ustedes tienen que demostrar que ustedes realizaron una investigación, que ustedes tienen capacidad de argumentación y eso, pues yo les pediría, lean esas 15 páginas donde les explica qué es una organización económica, la economía mixta, qué es una economía mixta, la ley de la oferta y la demanda, la elasticidad y concepto y aplicaciones, elasticidad de la demanda en cantidad, elasticidad de precio, pues en términos de precio, cómo esto afecta, digamos, el ingreso, la oferta, que es esto lo que está
aquí la teoría de la demanda, después viene la teoría de la oferta en este documento, y aquí el análisis de costos, ¿no? Y después, aquí nos seguimos, oferta y mercados competitivos, lo que les estaba explicando un poco, qué pasa si solamente tengo una empresa que tenía la vacuna, pues eso se considera un monopolio. ¿Qué pasa cuando aparecen más empresas que van a producir esa vacuna? Pues entonces ya tenemos una competencia, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos muchas empresas que compiten? Pues eso hace que se abaraten los precios. ¿Por qué? Porque tienen que competir por en ese mercado por sus consumidores, ¿no? Entonces eso hace también y afecta los precios en el mercado. Entonces aquí están explicados qué es un monopolio, qué es la competencia perfecta, qué es un oligopolio, y aquí los puntos que nos deben de quedar claros cuando cerramos la unidad. Esto mismo que está aquí se encuentra en la plataforma, solamente que aquí yo se los pongo para que ustedes puedan tener acceso a esto, estén o no conectados. O sea, si ustedes descargan esto en sus celulares o en sus computadoras, pues van a poder leer todo lo que ustedes deben aprender y cubrir en esta unidad leyendo este documentito. ¿Va? ¿Alguna duda, comentario o sugerencia hasta este momento? No, todo bien. Todo bien, maestra. No, maestra, todo bien. Ok. Maggie. Yo sí, maestra. Ujú. Ajá. Una pregunta. ¿Ya está entonces cargada la unidad 3 o hasta mañana? La unidad abre el día 18, pero ya Ah, está cargada. O sea, yo ya... usted ya lo puso, pero en la plataforma hasta el día 18. Ujú, ujú. Ok. Entonces, esta vez les puse que, digamos, nos viéramos los miércoles, porque normalmente cuando abrían se pide que la reunión sea posterior, ¿no? Pero a mí me gustaría que en la siguiente semana aprovecharan para ponerse al corriente. O sea, sé que algunos de ustedes no han entregado, y bueno, algunos otros de sus compañeros no han participado en las unidades previas. Entonces, la siguiente semana yo voy a estar insistiendo mucho, mandando correos personalizados con las personas que no han accedido a la plataforma, que por algún motivo no se han conectado, para que podamos, digamos, jalarlos para que se incorporen, ¿no? Entonces, si tienen algún tipo de actividad rezagada, la siguiente semana yo les pediría que se pusieran al corriente, ¿no? Entonces, por eso es que nos vamos, o sea, decidí que fuera los miércoles, y aparte para que tuviéramos como todos los miércoles casi actividades, a excepción del miércoles que viene, porque recuerden que la unidad empieza el 18 y acaba el 27, ¿no? Entonces, pues eso. Incluso, por ejemplo, si ustedes requirieran apoyo específico para alguna de las actividades, podríamos tener una sesión extra el miércoles, pero digamos esta no sería registrada, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda sobre esto? No, maestra. Ok. No, todo está perfecto. Muchas gracias. Vale, entonces todo el mundo ya tiene acceso a, al Drive, o sea, los que estamos aquí, no todo el mundo, sino los que estamos aquí al menos. Eh, ya checaron que sí todo funciona bien. Sí, ya. Ok, va. Sí, maestra. También ustedes que están aquí ya tienen acceso al canal de YouTube. Sí. Ok, vale. Entonces, el canal de YouTube también es otro de los mecanismos que utilizamos para que ustedes puedan tener sus asistencias. Si por algún motivo de trabajo o lo que sea, digamos, no pudieron asistir a la reunión sincrónica, pues en el canal de YouTube, ustedes si realizan 2 comentarios al video en distintos momentos, o sea, no consecutivos, sino en distintos momentos del video. Eso es lo único que hago para cerciorarme que ustedes efectivamente revisaron el video. También yo puedo saber qué usuario, cuánto tiempo, digamos,
revisó el video o lo vio, ¿no? Pero eso ya está en las estadísticas de mi canal. Pero si realizan 2 comentarios, ustedes pueden ponerse su asistencia. O sea, no saben que me pueden mandar correo en cualquier momento. Entonces yo intento atenderlos lo más rápido posible. Y otra cosa, de una vez aprovechamos tu duda que planteas ahorita para mostrarles lo del canal nuevamente, ¿vale? Déjenme, les comparto otra vez pantalla, pero ahí voy, ¿no? Ustedes ya están viendo otra vez la pantalla y acá ustedes, este es el canal de YouTube. En el canal de YouTube acá ya tienen la sesión número 1 y la sesión número 2. Vamos a la sesión número 2, ¿no? Que es a la que Mayre tiene duda. Entonces déjenme nada más para que tengan la visión de un usuario, o sea, de ustedes como usuarios, ¿no? Países como Suiza pues tienen este enfoque. Está ya todo el video de toda la sesión. Yo les recomiendo que siempre den clic aquí en mostrar más. En mostrar más viene la liga de la carpeta del curso con todos los materiales de la unidad que les estoy compartiendo, y después aquí viene la liga con información que les recomendé en el video. Entonces ustedes le dan clic aquí en la liga, los manda automáticamente a la página de Santander Trade, y acá la información de Mayre dice España, ¿no? Entonces si ustedes le dan en lugar de México ahí España, no fue reconocido. Bueno, no lo quiere reconocer, pero si ustedes, por ejemplo, no necesariamente ustedes tienen que hacer su infografía sobre España, Alemania y estos países, sino pueden hacerlo sobre otros países, ¿va? Siempre y cuando sea un país desarrollado y otro país, digamos, con un sistema económico distinto. Por ejemplo, acá ustedes podrían utilizar la información de Corea del Sur. Entonces aquí está Corea del Sur, la información sobre población. Después ustedes se van a política y economía, y aquí les dicen las acciones que hicieron para lo del COVID hasta casi el final. COVID, respuesta del país. Entonces ustedes pueden comparar a Corea del Sur con Alemania y con México. Entonces con eso ya estaría resuelta su tarea, ¿no? Entonces aquí no vienen todas, o sea, vienen todas en el acceso, digamos, de paga, pero nosotros vamos a utilizar el acceso, pues, público, ¿no? Entonces esta es, yo no conozco otra página que tenga justamente esta estructura así, ¿no? Que me dé información sobre el país, que después me dé información sobre política y economía, y que en la economía pues me dé, digamos, sus principales indicadores económicos, y después me dé pues cuál fue su respuesta de COVID. Entonces yo les sugeriría que aunque no fueran los países, la utilizaran, ¿no? Porque pues digamos que pues es una de las pocas páginas. Por ejemplo, Estados Unidos, ahí le vamos a dar a ver si lo tiene, ¿no? Aquí tiene la información de Estados Unidos y tiene igual la misma estructura, ¿no? Entonces, y a esta información ustedes pueden entrar directamente desde el video, ¿sale? Entonces yo les pido que se suscriban al canal. Aquí ya está la suscripción, y no solamente en este canal ustedes pueden acceder a la lista de reproducción de teoría económica, que es la que a mí me interesa, sino también les comenté en el Classroom que ustedes se están dando algunos talleres sobre argumentación, sobre plagio, etc. Pero yo acá tengo también materiales que hablan de lo mismo, ¿no? Que está aquí. Ustedes pueden empezar a repasar para sus estudios, para su examen, si revisan esta guía de teoría económica, ¿no? Entonces esta guía es un video elaborado, adecuado, de manera, bueno, con contenido adecuado para la materia de teoría económica, y esto pueden empezar a estudiar para su examen, ¿no? Entonces, y está en el canal. También tiene otros materiales, como es qué es una información confiable, cómo evitar el plagio utilizando APA,
la estructura de textos argumentativos. Posteriormente van a tener que hacer un podcast, entonces aquí viene cómo elaborar un podcast, viene cómo hacer su guión del podcast, cómo utilizar Anchor. Ya realizó un comentario en el video de información confiable, y entonces yo sé que ella ya vio el video y bueno, digamos que aparte de aprender cómo citar correctamente, ¿no? Pues esto nos sirve para que mejore nuestra calidad de nuestras aportaciones en nuestro foro, ¿no? Entonces, esto sí me pidieron también que les hiciera una lista de cotejo. Esta lista de cotejo ya está. Ahorita les muestro, déjenme ver. Está aquí, ¿no? Esta lista de cotejo acá, si ustedes entran a Classroom, si se agregan aquí con esta clave de Classroom, ahorita les voy a pasar la invitación. Ya les posteé aquí los videos, en cuanto yo los tengo, se los subo, ¿no? A estas reuniones sincrónicas, y aquí está la lista de cotejo. Estos son todos los videos que tienen disponibles ustedes, y si realizan 2 comentarios a estos videos, pues van a tener 10 puntos en sus foros de reforzamiento, y los pueden ir viendo según sus necesidades, o sea, como su oferta de tiempo, ¿no? O sea, según ustedes tengan tiempo, ustedes pueden ver los videos, y aquí ya están en orden, ¿no? Cómo usar el formato APA, tienes información confiable, cómo escribir textos argumentativos, cómo hacer un podcast, cómo generar link y compartir, ¿no? Y la guía de teoría económica, ¿no? Entonces, esto es de ver del más importante digamos que tenemos mucho tiempo para revisar o sea, porque esto es para estudiar para el examen final, que es la última semana del curso. Entonces, no sé si haya alguna duda sobre esto. No, maestra, gracias. Vale, entonces, No, ninguna, maestra. súper. Entonces, bueno. Maestra, sí. Sí, gracias. Entonces, Muchas gracias.